No piensen que este fue un capítulo de Criticando Juegos Flash porque no es así. Tómense este video como una review más del montón en mi canal. En fin. Friday Night Funkin' es un juego de ritmo al estilo Guitar Hero, lanzado en Newgrounds e itch.io el 1 de noviembre de 2020, programado por un usuario de nombre Ninjamuffin99, creador también de otro popular juego estilo Nitop de nombre Riz, quien también se encuentra disponible en Newgrounds junto con Decryption, también en el sitio de Tomful. Friday Night Funkin' inició como un prototipo de juego para el Alundum DER 47, pero lo interesante es que se especula que Friday Night Funkin' es una versión alterna, mejorada y mejor pulida de otro juego del mismo autor, de Disco Cat, otro juego flash de ritmo de 2016 también del sensei Ninjamuffin. Luego del hype creado por la comunidad de Newgrounds alrededor de este juego, luego de su salida se volvió muy popular, reviviendo el sitio por completo. Sin mencionar que sus personajes, además de sus atractivos diseños, se volvieron parte de esos personajes clásicos de Newgrounds como Alien Hominid, Pico, Fancy Pants y el protagonista de Dad and Me, apareciendo en numerosos juegos, animaciones y haciendo pequeños cameos en diseños de la página y en dibujos. Ya puestos en contexto, pasamos al juego. Friday Night Funkin' tiene un nivel de dificultad exageradamente difícil, y sí, es un juego de ritmo. Manejamos a un niño de pelo azul y gorrito rojo mientras avanzamos por diferentes fases, weeks, con la aparente y presunta intención de conquistar a nuestra chica. En términos de jugabilidad es un juego muy viciante y entretenido, con una dificultad elevada nada apto para noobs. Controlamos el juego con la W, A, S, D y las arrow keys, dependiendo qué tan cómodo será para ti. Por otro lado, algo muy atractivo y llamativo en primer punto para el jugador son sus gráficos, muy coloridos y de un estilo bastante extravagante y lleno de colores vivos en pantalla. El estilo gráfico me es muy reminiscente al estilo de dibujos de Dan Paladin, artista colaborador de juegos como Castle Crashers y juegos clásicos de Newgrounds. El diseño de los personajes no se queda para nada atrás, muy destacables son diseños como el de Pico, la piba de atrás y Lemon Demon. Además, ¿recuerdan los personajes clásicos de Newgrounds que mencioné desde antes? Bueno, ellos aparecen en el juego. Sí, personajes como Han de la saga Madness, Pico y Tagman se encuentran o se encontrarán en el juego, haciendo cameos como jefes de cada week. Pero sin duda el atractivo más característico del juego es su increíble banda sonora, la hostia. Desde el vamos se nota que la música son canciones estilo Nightcore y muy similar a canciones de Vocaloid, con toques de rap y algo de rock en casos especiales. Esta rara combinación nos da como resultado una banda sonora frenética, excelentemente compuesta y muy destacable, propia y original. Este juego posee un soundtrack que es un deleite para cualquier tipo de consumidor artístico, y créanme, me quedo corto diciendo esto con todo lo que tiene que ofrecer este juego. Otro punto que me gusta mucho del juego también es la interacción que tienen los personajes sobre el entorno. Para un juego de ritmo esto merece destacarse mucho, porque esto es algo no muy común de verse. Qué sé yo, me parece bastante lindo que haya animaciones especiales sobre el personaje, sobre el entorno. Qué sé yo, por ejemplo un susto de trueno o por ejemplo una movida de pelo por un tren. Qué sé yo, es un detalle algo lindo que le da personalidad a los personajes. Ejemplo de esto de la personalidad es porque ahora sabemos que a Girlfriend le asustan los truenos. Hay otra cosa que me gusta mucho del juego, los escenarios y los detalles del fondo. Ya que hablamos sobre los escenarios, algo que me gusta, por ejemplo, del Week 2, es quizás alguna que otra referencia sobre el boss del cual se está batallando en el juego. Por ejemplo, sobre el ejemplo del Week 2 que metí en antes, es por ejemplo lo bien que complementa el entorno con el personaje. Qué sé yo, el entorno y los pibes del Spookymon lo podemos asociar bien como una referencia a, por ejemplo, la casa embrujada del segundo especial de Halloween, por ejemplo. O capaz yo estoy flasheando referencias, no sé. Si quieren jugarlo se encuentra gratuito en Newgrounds e itch.io para quien quiera darle una probada. El único requisito que necesitan para correr este juego es que mínimo tengan una computadora decente. En mi caso tuve que jugarlo en casa de amigos porque mi computadora no lo corre, como a muchos de mis conocidos míos les pasa. Esto ya es un problema que vienen reportando varios usuarios con el juego, pero esto solamente tiene una solución, una respuesta y unas pocas palabras. Comprate una mejor PC. Bueno, diciéndolo medio crudo, esto del problema del lag en Friday Night Funkin' no se debe al juego,
sino en los propios PCs de los jugadores. No sé, mira, existen los youtubers que corren el juego de 10 en su computadora y quizás se debe a un problema mío con el juego, porque quizás mi computadora tiene la misma cantidad de gigas que un Nokia 1100. Así que no, el lag no es problema del juego. Punto final. Más allá de eso, no hay nada contra el juego y es una experiencia 100% recomendada. Le doy como calificación a este juego un 9.8 de 10, una calificación bastante alta para los estándares de un consumidor promedio o de un crítico informado. El juego se encuentra en actual desarrollo y si querés donar un poquito de plata a Ninja Muffin para que siga con el desarrollo de este, bienvenido sea, te invito a hacerlo. Les recomiendo jugar este juego a toda costa, o por lo menos darle una oportunidad, sin importar que no esté familiarizado con este tipo de géneros. Lo digo por experiencia, yo no tengo relación alguna con los juegos de ritmo o similar, pero este juego fue muy disfrutable y me dio la iniciativa de darle una oportunidad de género, y créanme, no me arrepentí. Muchas gracias a Eloy por pedirme reseñar este juego, se aprecia mucho tu aporte. Y por la plata que vamos a generar gracias a tu idea. Ey, no lo digas en voz alta, que después se escucha, no cobro y no se come. Volvé al sótano, ahora. En fin. Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Recuerden dejar su like o dislike dependiendo de su opinión. Compartan este video y mi canal con sus amigos, familiares y conocidos y por sobre todo suscríbete. Apoya más de lo que crees. Todos los gameplays, músicas y arte utilizados se encuentran en la descripción junto a mis redes sociales y el juego para quien quiera probarlo. Tanto el link de Newgrounds como el de itch.io. Yo soy NextExtreme48 de la Zona Friki y nos vemos en un próximo video. Bye bye. It's a Pokémon!